Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. En el programa de hoy escucharemos el testimonio de una madre que solicitó el proceso de mediación en línea para poder lograr acuerdos en beneficio de su hijo. También tendremos la presencia del doctor José Guadalupe Estil Garza, quien es presidente de la Federación Nacional de Colegios de Mediadores y titular del Centro de Mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Nadie podrá negar que la pandemia del coronavirus ha marcado nuestras vidas cotidianas, no solo revelando nuestra fragilidad física, sino también la de nuestros sistemas sociales, económicos y de impartición de justicia. Nos vimos obligados a migrar de lo presencial a lo virtual para poder continuar trabajando y, ¿por qué no?, a innovar en la resolución de los conflictos a través de las tecnologías de la información en línea. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Mis Zapatos y poder aceptar esta plática donde usted nos va a comentar cuál fue la experiencia de resolver su conflicto a través de la mediación. ¿Nos podría platicar cómo fue que conoció el proceso de mediación y que ofrece el Instituto de Mecanismos Alternativos? Bueno, fue una sugerencia que nos hicieron cuando empezamos el proceso de divorcio y las convivencias con nuestro hijo. Teníamos ciertas discrepancias entre los dos, entre días y horarios. Entonces, nos sugirieron que podíamos, antes de llegar con un juez, tratar de resolverlo entre nosotros de una manera en la que pudieran escucharnos a ambas partes y llegar a un punto medio, por así decirlo, en el que se respetaran los derechos de nuestro menor hijo y que fuera como algo adecuado para los tres, no solamente para papá o mamá, sino siempre salvaguardando los derechos de nuestro hijo como principal. Es decir, que entonces en el mismo juzgado personal le refirieron esta alternativa, ustedes aceptaron acudir al proceso y ¿cómo les fue dentro de la mediación? Todo fue muy rápido, fue por vía digital, de hecho, que fue una ayuda muy grande al hecho de no tener que como acudir a una cita en específico, a cierto punto, a cierto lugar. Entonces fue mucho más rápido, fue muy sencillo, la verdad, el hecho de solamente programar igual las reuniones y conectarnos al mismo tiempo, se conectaba la persona que nos mediaba y ahí mismo, en ese rato, en 40 minutos, ya habíamos resuelto nuestro conflicto, por así decirlo. O sea, es decir que en la comodidad de su casa o en su oficina donde ustedes decidieron, no tuvieron que acudir a la institución del Poder Judicial y que se pudieron conectar a través de un link, como lo estamos haciendo el día de hoy, y platicar con un mediador, en este caso con la licenciada Guadalupe, que les ayudó a que llegaran a un arreglo y me dice que en 40 minutos pudieron llegar a ese acuerdo. ¿Es así? Sí, la verdad fue muy rápido. Al menos por mi parte me sentí muy cómoda el hecho de poder hablar, que ella nos marcara las pausas, que se respetara que mi ex esposo también hablara. Cuando llegaron a surgir algunos conflictos, la verdad es que la mediadora jugó un papel súper importante en el que marcaba las pautas, vaya, que nunca permitió que un conflicto se elevara o que llegáramos a tener como una discusión, simplemente se hizo más como un debate, algo mucho más sano, mucho más tranquilo, y la verdad es que ella era muy objetiva. Entonces, como le mencionaba anteriormente, parte de lo que me encantó de este sistema es que siempre se procuró que lo principal fuera nuestro hijo. Ya no era tanto como qué quiere papá o qué quiere mamá, sino qué es lo más importante para el menor. Entonces, eso me parece súper, súper importante y agradezco bastante, vaya, que también como a veces como papás, pues somos un poquito más viscerales, por así decirlo, nos llevamos por las emociones. Entonces, que alguien externo nos pueda mediar y pueda como llegar a una resolución en conjunto, ya no tanto como de lo emocional, sino de lo que se tiene que hacer para que mi hijo esté mejor. Creo que eso es
o sea, es un plus muy grande que la verdad yo no sabía que existía por parte de ustedes. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Estás en mis zapatos. Es decir, que sintió que la mediadora hizo su papel de neutral e imparcial, en donde les ayudaba a construir un puente de comunicación entre ustedes, donde precisamente el punto medular o la persona medular más importante pues iba a ser el acordar, el hacer acuerdos en común, tanto papá como mamá, en beneficio de su hijo. Esa sí fue como me lo comenta, ¿verdad? Sí, así es. Y usted conocía, bueno, me dice que no conocía los efectos esta herramienta a través de las tecnologías de la información. Sin embargo, refiere también que con esto, pues, se pudo hacer toda esta comunicación, llevar en una cordialidad este debate que comenta, donde pues ambas partes pueden externar su opinión. Y que precisamente, bueno, ahorita con la cuestión del COVID se ha visto mucho pues el tema de, bueno, si se puede acceder a la justicia o no, si se puede realizar un proceso donde se traduzca en un convenio que tenga la misma validez que una sentencia, ¿verdad? Entonces, en este caso se pudo realizar el trabajo sin necesidad de trasladarse a una institución, poder arribar a este acuerdo y que tenga la misma validez. ¿Cuál era el problema que tenía con su esposo o con su pareja? Bueno, nosotros habíamos hecho un procedimiento, teníamos dos, hicimos dos mediaciones, una fue la de cuestión del divorcio y las convivencias, y la otra fue en la cuestión de pensión alimenticia y cuestiones médicas, por ejemplo. Entonces, ya habíamos tenido ciertas conversaciones, pero teníamos discrepancias en horarios, por ejemplo, del que lo recogía o la hora en la que lo entregaba, o no habíamos establecido bien, por ejemplo, horarios de vacaciones, días festivos y todo eso que a lo mejor quedaba como flotando en el aire. Entonces, la verdad, ya tener el convenio establecido y que venga punto por punto, la verdad es que lo teníamos como que una idea en general, pero la mediadora dio una estructura que nosotros no conocíamos igual, y ahora sí literalmente tenemos su convenio igual por vía digital, nos hicieron llegar a ambos por correo, entonces también estuvo súper bien porque ya tengo yo mi copia, él tiene su copia, y ante cualquier duda pues podemos revisar directamente ya el convenio de decir, bueno, habíamos quedado que el Día de las Madres, por ejemplo, pase con mamá, el Día del Padre pase con papá. Entonces creo que ya tener los convenios establecidos y que todo tenga una validez permite ya no crear nuevos conflictos a futuro, sino que ya todo está establecido. Entonces ya no hay como, bueno, después me voy a pelear o voy a discutir porque el Día de las Madres cayó en fin de semana y estaba con el papá, ¿no? Sino decir, bueno, ya habíamos llegado a un acuerdo en el convenio en el que, aunque fuera fin de semana, el Día de las Madres pasa con mamá, por ejemplo. Entonces, el proceso de mediación le dio o sintió usted que le dio tranquilidad y seguridad para la convivencia con su hijo. Sí, claro que sí, incluso para cosas a futuro, porque nuestro menor hijo tiene 3 años, aún no ingresa al kinder, ni a la escuela, ni nada, pero desde ahorita ya hicimos el convenio de cuánto nos toca proporcionar para útiles escolares, para cuotas, si va a entrar a escuela pública, si va a ser privada, si va a tener seguro de gastos médicos privados, así, todo establecido. La verdad es que ya no queda ni un cabo suelto, por decirlo de alguna forma, entonces ya todo está muy, muy bien estructurado y esto, al menos a mí, me da mucha tranquilidad para ahorita y para el futuro en general. ¿Y cree que le dio tranquilidad también en cuanto a la apertura del diálogo con el papá de su niño? Sí, realmente nos llevábamos bien, pero teníamos ciertas dificultades para comunicarnos, como le digo, pues realmente uno como quiera como padre mete sus emociones, ¿no? Entonces, ya poder hablar de una manera más objetiva, más tranquilos, en que la mediadora nos marcara incluso como las pausas de que no nos vamos a interrumpir, primero habla la señora, después habla el señor, llegamos a un acuerdo entre los dos, y ella misma nos decía
que no nos podía forzar a algo que no quisiéramos, ¿no? Que tenía que ser que los dos estuviéramos de acuerdo. Entonces, creo que para ambas partes nos dio tranquilidad que todo era una opinión de ambos, no en conjunto. Ya no era como lo que dice él o lo que digo yo, sino ahora sí un acuerdo de los dos. Es decir, que trabajaron su nuevo plan de vida en cómo iban ustedes a hacerse cargo de las necesidades de su hijo y de las convivencias y no nada más requerimientos económicos porque muchas de las veces es cierto, lo económico es muy importante, pero la presencia de cada uno en momentos claves, en las convivencias diarias, en que su hijo sepa que cuenta con sus padres, ¿verdad? Es algo sumamente importante que ustedes construyeron a futuro, por lo que me dicen, no solamente fueron situaciones de ver en el momento, ¿verdad? Sino cosas muy puntuales que con la experiencia la mediadora ya sabe que es necesario retomar y enfatizar dentro de los acuerdos para que los papás sepan cuáles son los puntos que normalmente se deben de prever, ¿verdad? Precisamente por la cuestión no nada más jurídica, sino para evitar conflictos a futuro, ¿verdad? Sí, la verdad es que le mencionaba ciertos puntos, pues realmente no los habíamos tocado, como por ejemplo la vestimenta, los cambios de ropa, los pares de zapatos. Eran puntos que pues dejábamos pasar, por decirlo de alguna forma, y que ella nos puntualizó de, no, se estructura de esta manera un convenio y vamos a tocar ciertos puntos y el menor tiene derecho a estas cosas y se tiene que cumplir de esta manera, ¿no? Entonces, eso nos dio mucha estructura, porque si bien teníamos como una idea, ya verlo ahora sí en un orden y de una forma pues más estructurada, te da la apertura de tocar ciertos puntos que incluso no habíamos pensado juntos, por así decirlo. Claro. Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, algo que desee dejar como mensaje para las personas que nos están sintonizando y nos están viendo en el programa En Mis Zapatos. Sí, la verdad es que invito a todas las madres a que realicen todos los procesos conforme a la ley, que no se esperen, que de verdad recurran a estas herramientas, porque la seguridad de ya tenerlo por escrito, de que tenga una validez, no solamente es por nosotros, es por los derechos de nuestros hijos. Entonces, recordar siempre que los derechos de nuestros hijos van antes de lo que uno pudiera pensar o necesitar. Siempre vamos a hacer válido que tengan derecho a convivir con sus padres, a recibir su pensión y pues el derecho a la familia, que aunque estemos separados, seguimos siendo una familia para nuestro hijo. Pues muchísimas gracias por darnos su tiempo y el testimonio de cómo resolvieron su conflicto a través del proceso de mediación. Le agradecemos mucho. No, agradezco a ustedes. Hasta luego. Hemos podido observar las ventajas que tiene la mediación a distancia, proporcionando a las personas una forma de acercarse de manera segura sin que por la pandemia se ponga en peligro la salud de las personas, pero sobre todo sin que se deje de tener acceso a la justicia. Vamos a un corte y cuando regresemos nos acompañará un especialista que nos hablará sobre cómo enfrentar estas situaciones de manera virtual y por medio de la mediación. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos la presencia del doctor José Guadalupe Estil Garza, quien es presidente de la Federación Nacional de Colegios de Mediadores y titular del Centro de Mediación de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, mi querida Marta Laura, por darnos estos espacios de difusión de lo que estamos haciendo dentro de los centros de mediación de la universidad y bueno, y como presidente nacional de los colegios de mediadores. La verdad es que el trabajo desde la posición en la que se encuentra es totalmente una promoción de paz y son puestos y claves en donde se puede transformar la ciudadanía para que pueda resolver estos conflictos, tanto en las universidades, como es el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como desde la federación, donde puede ser punto de partida para poder
que esta cultura de paz llegue a toda la ciudadanía y que la conozca cada vez más y se utilice, ¿verdad? Tuvimos una época que esperemos que de salida en la pandemia, en el COVID, en donde tuvimos que cambiar esa cuestión de resolver los conflictos presenciales a migrar a lo virtual, ¿verdad? Y esto hizo de alguna forma la posibilidad de continuar, ¿verdad? Cuando teníamos que ponderar, o más bien sin tener que ponderar la salud y el derecho a la salud y el derecho también al acceso a la justicia. Y yo creo que en este caso lo que ustedes han hecho a través de la mediación en línea ha sido un punto de partida muy importante que nos gustaría que nos pudiera compartir para que la gente conozca de lo que se está haciendo. Fíjate que bien importante lo que dices, porque desde las universidades hemos estado trabajando mucho en general sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias. Tan es así que desde el 2000 tenemos una maestría y en el 2005 los alumnos de licenciatura ya conocen de mecanismos alternativos y se adaptó muy bien porque ellos como promotores de los mecanismos, yo siempre les digo a los maestros y a los alumnos que cualquier asunto que les lleguen a comentar, que los canalicen a través de las instancias de mediación que tenemos tanto en el Estado, ustedes como órgano rector, los municipios y nosotros como universidades. Y esta metamorfosis del derecho y de adaptarnos a los nuevos tiempos en esta pandemia que tuvimos, pues sí hablamos de utilizar las plataformas, pero ¿cuándo? Pues no sabíamos cuándo. Exacto. ¿Sí? Yo me acuerdo que hice un artículo en un libro sobre la mediación online cuando yo estaba estudiando en España, pero algo que yo veía por allá y yo decía, bueno, para manejarlo acá a lo mejor es más complicado, ¿no? Por la presencialidad que nosotros siempre, en nuestra cultura, es verte la cara, claro, y poder platicar, dialogar, ¿no? Entonces, a partir del 19 de marzo, cuando empezó a suspenderse todo, y ahora, y éramos, pues no somos nativos de las TICs, y cuando vemos que existen unas plataformas digitales y que podamos trabajar con ellos en forma sincrónica, y pues fue un cambio totalmente diametral. Sobre todo nosotros que somos del siglo XX, ¿no? Que somos sí, inmigrantes. Y tuvimos que emigrar, tuvimos que emigrar, conocer, tuvimos que capacitarnos en todas las plataformas como maestros para dar clases. Y obviamente el centro de mediación, también las indicaciones fueron de que vamos a seguir trabajando a través de estos aparatos, estas plataformas, ¿no? Y no nomás sincrónicas, al principio empezamos con las llamadas, con los WhatsApp, con los Messenger, todo lo que es en tiempo real para tratar de dar salida, pues, a toda la problemática que se venía, ¿no? Y también pues asincrónica a través de los correos electrónicos, mandando correos, las invitaciones, y mientras nos adaptábamos, ¿no? Pero llegó un momento en que, bueno, ya empezamos a operar. Se complicaba un poquito porque a veces la gente que acudía, gente de cierta edad, del siglo XX, como yo les digo, y pues estaban, ¿cómo le hago? Yo les decía, bueno, ahí, aunque en un principio rector es la confidencialidad, yo recuerdo varios casos en el que les decía, apóyense con su hijo, con su nieto, para que los ponga en la plataforma y luego ya pueda abandonar el área donde estén, para que puedan hablar con amplitud, ¿no? Pero sí fue todo un reto, ¿sí? Hay otros tipos de usuarios que pues sí les entendían. Me recuerdo que tuve un caso de una agencia automotriz por un incumplimiento en la entrega de un vehículo, y les mandé el link y el gerente se conectó y le dije, ¿qué tal si nos conectamos también con la empresa armadora? Él era la distribuidora, y hicimos todo ese contacto y con el usuario del servicio allí. Él estaba en Estados Unidos y aquí estábamos en Nuevo León, tanto el empresario como el usuario, el consumidor. Y fue bien padre, o sea, con esa disponibilidad y con esa buena actitud de poder
incluir a otras personas que no estaban dentro del Estado mexicano y que se pudo de alguna forma solventarlo satisfactoriamente para todos, ¿no? Siempre yo he dicho que cuando hablas con las cabezas, con los directores, es otra óptica a la persona que está en el mostrador y a veces lo que hemos visto siempre, maestra Marta Laura, que a veces lo emocional cómo influye, ¿no? Claro. ¿Sí? Un maltrato, un sentimiento a la persona, ¿no? Y cuando sustraes ese hilo conductor, las cosas se van desvaneciendo, el conflicto se va desvaneciendo, ¿no? Y más cuando hay una buena disposición y una buena energía por parte de las personas con las que estás interactuando, ¿no? Muchas veces lo que necesitan es que se escuche a la persona, que se pueda desahogar, que se pueda platicar y que le puedan dar información para que tome una decisión de qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, algo que sea importante que la gente que nos está sintonizando se lleve, se quede con eso y lo aplique. Bueno, siempre estamos viviendo un momento muy complicado en el mundo con estas guerras entre Rusia y Ucrania. En México hemos visto lo que pasó en el estadio de Querétaro. Entonces, no nos contaminemos, trabajaremos en la cultura de la paz. Yo siempre he dicho que una aportación que hagas al día, a la semana, al mes, o cada 6 meses, o al año, pero haz una que genere armonía, que la recomposición del tejido social avance pero con una actitud de las personas, ¿sí? Que acudan a la mediación cuando se sienten en un conflicto, a la conciliación, que vayan a la Facultad de Derecho y Criminología de la máxima casa de estudios. Ahí tenemos nuestra oficina de mediación. Si viven en el municipio, todas las oficinas, San Pedro, Guadalupe, Escobedo, Juárez, Santa Catarina, tienen su centro de mediación y han sido certificados por el órgano rector que dirige la maestra Marta Laura y obviamente el órgano rector que están aquí estrenando oficinas en el tribunal, en el octavo piso. En el octavo piso de aquí, que visiten para cualquier conflicto, para asesoría. Yo les garantizo que van a salir satisfechos de la asesoría, porque es gente certificada. Y eso ayuda mucho a la cultura de la paz. Entonces, ahorita que tanto se necesita. Se requiere, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que nos corresponde hacia una cultura de la paz. Si queremos tener hijos felices, en el caso mío ya nietas felices, entonces depende mucho del entorno familia y cómo se traslada hacia la propia sociedad. Así es, que afectemos de una manera positiva en la resolución de los conflictos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, y eso va a ayudar a que se vaya cambiando poco a poco y se hable sobre la cultura de paz. Muchísimas gracias. ¿Te acuerdas de una canción de los Beatles que dice Give me love, sí. Peace and Arts? Así es. Sí, o sea, be happy, don't worry. Muchas gracias, mi querida Marta Laura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles nos proporcionen sus sugerencias y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.